Listo. Resulta que la reproducción en seres humanos, al igual que la mayoría de especies animales, se da de manera sexual. Quiere decir que necesitamos dos individuos, uno masculino y uno femenino, para poder generar una nueva generación o por decirlo así, una nueva descendencia. Ay, champlis, no deja pasar. Ahora sí. ¿Qué características generales tiene cada miembro que pues genera la nueva descendencia? Vamos primero que todo a ver las masculinas. Las masculinas, eh, obviamente pues el individuo masculino es quien se reproduce, en este caso el hombre, de manera también sexual. Pasa lo mismo con las mujeres de manera sexual. En los hombres encontramos los gametos. Acuérdense que los gametos son células sexuales estrictamente diseñadas para la reproducción de la especie, en este caso la nuestra, la humana. Eh, Se producen en órganos sexuales o especiales, también llamados gónadas. Las gónadas vendría siendo el aparato reproductor que tenemos los hombres y tienen las mujeres para poder hacer ese proceso de reproducción de la especie. Entonces, otra característica, en los hombres encontramos los testículos que están envueltos en una bolsa llamada escroto. La mayoría de especies especies en el género masculino, tiene esa cualidad física que posee unos testículos y esos testículos van envueltos en una bolsa protectora llamada escroto. Lo tienen los primates, lo tienen los perros, lo tienen los gatos, la mayoría de animales y pues incluso nosotros los seres humanos, en el sexo masculino, en este caso los hombres. Lo que pasa dentro de los testículos es que ellos son como una especie de fábrica de las células sexuales, o sea, los gametos, que en este caso se llaman espermatozoides. El espermatozoide es la célula que se va a encargar de unirse con la célula sexual de la mujer, que en este caso es el óvulo. Pero entonces, los testículos también cumplen otra función, que es inyectar una sustancia que se llama testosterona, acá la vemos anotada, acá la vemos testosterona, la cual, eh, in- la cual posibilita el desarrollo del género, es decir, es lo que nos va a hacer crecer el cabello, la barba, etcétera, etcétera, en los hombres, ¿no? Obviamente este tema tiene mucha relación con lo que es educación sexual, pero vamos a verlo de una manera científica, de cómo se da la reproducción, ¿listo? Entonces, en la testosterona es una hormona que se produce más que todo en los hombres para generar rasgos de un género masculino, o sea, lo que ustedes conocen como hombre, ¿sí? Durante la pubertad es más o menos, la mayoría de especies tienen eso, que llegan a una edad donde ya son aptos para poderse reproducir. Igual pasa con los humanos. Con nosotros los hombres, la pubertad es esa etapa donde ya maduramos lo suficiente para que nuestro cuerpo empiece a producir ese espermatozoide y pues ya esté facultado para reproducirse, ya pueda reproducir la especie. Eso sucede más o menos de 10 a los 16 años. Inicia la producción de espermatozoides, que son estas células, las células sexuales, las cuales nos posibilitan la reproducción. Tormenta. Claro, está ahí, muchachos. Sí, señor. Listo. Sí, Excelente. señor. Entonces, eso básicamente es el funcionamiento corporal de los hombres en la especie humana y en la mayoría también de especies de animales. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esto porque no me deja pasar. Mm, Ahora, vamos a ver la estructura que tiene el espermatozoide. Resulta que como es una célula, es completamente diminuta. O sea, hay que verlo con un microscopio para poder detallar esta estructura. No se pueden ver a simple vista. El espermatozoide es básicamente como una especie de cono pegado a una especie de cola. Por allá, espera que me están enviando mensajes. Por favor, muchachos, el chat es estrictamente para hacer consultas, no es para hacer visita. ¿Listo? Gracias. Entonces, volviendo al tema de los espermatozoides, tenemos
la parte de la cola, que es la que le ayuda a moverse dentro del aparato reproductor femenino y encontrar el óvulo. Las mitocondrias vendrían siendo como la especie de batería que tiene ese espermatozoide para poderse mover una vez ya es liberado. ¿Listo? ¿Quién tiene el micrófono activado? Edward, silencia micrófono. Gracias. Entonces, dentro del cono, resulta que hay una capa protectora dentro del cono que va a contener el ADN. El ADN es como la herencia genética masculina que se va a mezclar con la herencia genética femenina, que en este caso es el óvulo, que también tiene ADN. Al mezclar estos dos, nos va a dar completamente un ser diferente al que es el hombre y la mujer, un ser completamente nuevo y diferente. El núcleo va a venir siendo, pues obviamente, donde contiene ese ADN, y pues el acrosoma es esa capa protectora que encontramos alrededor del cono. Y sencillamente se divide en cabeza, cuello, que es esta parte, y la cola. Esa es la fisionomía de la célula reproductiva masculina, el gameto masculino, o sea, el espermatozoide. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, Listo, señor. muchachos. Las señoritas, ¿es claro? Porque solo me están respondiendo los caballeros. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Gracias. Entonces, vamos ahora a la otra parte, que ya es la reproducción en cuanto al tema del individuo femenino, o sea, las mujeres. En las mujeres tenemos las siguientes características. Resulta que las gónadas de las mujeres se denominan ovarios. Los ovarios son como una especie de, como de almacén, podría decirse, o fábrica de óvulos, en donde ellos, como en el hombre son los testículos, en las mujeres son los ovarios. En los ovarios se da la producción de un óvulo cada 28 días. Ahorita les explico por qué cada 28 días. Se encarga de reproducir óvulos, o sea, el gameto femenino que se llama óvulo. Otra característica es que produce otras sustancias que son conocidas como hormonas femeninas o, un ejemplo claro, el estrógeno. El estrógeno es como la testosterona en el cuerpo del hombre. El estrógeno es una hormona femenina que posibilita ciertas funciones de las mujeres como el ciclo menstrual, el crecimiento de los senos, la producción de leche cuando ya tienen el bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la última es, durante la pubertad, las mujeres liberan un óvulo cada mes de uno de sus ovarios. Es lo que llamamos como el ciclo menstrual. Resulta que mensualmente las mujeres fabrican un óvulo y ese es liberado a través del ciclo menstrual. Por eso se da una vez cada 28 días. O sea que como en el hombre es constante la producción de espermatozoides porque una vez se liberan los espermatozoides vuelve a hacer la producción, en las mujeres solamente va a ser una célula, un gameto, o sea, una célula reproductiva cada 28 días. Entonces, por eso, pues las mujeres solamente pueden tener un hijo no más. A diferencia de otras especies que pueden tener, como les decía, las camadas, que son 5, 6, 7, 8 individuos en un solo parto de embarazo, como pasa con los perritos, como pasa con los gatos, como pasa con, bueno, hay varias especies donde tienen muchos hijos a partir de solamente un embarazo, pero es porque esos animales solamente producen varios óvulos en las hembras, más que todo, en el mundo animal, en las hembras. Y en el caso de los seres humanos, las mujeres solamente producen una célula reproductiva cada 28 días. ¿Listo? Ese proceso se conoce como ovulación. Ovulación. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. No sé. Sí, señor, profe. ¿Listo? ¿Hay Profesor. preguntas? Señor. Sí, profe, porque a veces... No, señor. Espérame Profe, que... a veces... Manuel,
A veces porque las mujeres tienen gemelos. Ah, esa es una muy buena pregunta, Manuel. Resulta que cuando sea el caso de nacimiento de gemelos, eh, el organismo de esa mujer produce 2 óvulos cada 28 días. Es raro el caso, porque generalmente solo producen uno al mes. Pero hay casos en que en que las mujeres pueden producir 2 óvulos y obviamente esos 2 óvulos pueden ser fertilizados no mentiras, ese es en el caso de los mellizos. En el caso de los gemelos es que ese óvulo se divide, puede pasar. O sea, es fertilizado con un espermatozoide, pero ese óvulo se divide y crea 2 seres completamente iguales. Por eso se llaman gemelos, porque son iguales en su composición genética. Porque ya cuando van creciendo, uno nota la diferencia. Hay gemelos que uno puede ser más ancho que el otro, uno puede ser más flaco, pero físicamente, o sea, en el código genético son exactamente iguales. Pasa con los mellizos, eso ya es en el tema de los mellizos. Resulta que ahí sí, la, reproduce 2 células, dos óvulos diferentes y resulta que eso lo fertiliza 2 espermatozoides diferentes. O sea, acá hay uno, acá hay dos. Porque la mujer produce 2 óvulos diferentes, 2 espermas lo fertilizan y obviamente cada uno crece de manera separada. Por eso se llaman mellizos. Los gemelos comparten la bolsa bueno, la matriz, como le dicen algunos, comparten esa bolsa. Entonces queda uno acá y otro acá. Y ambos crecen en la misma bolsa y nacen al mismo tiempo. Cambio, Profe, los ¿esa mellizos, bolsa se llama la bolsa uterina? mm, bueno, la verdad exactamente no sabría confirmarte eso, pero no recuerdo bien el nombre. Es que eso tiene un nombre médico, pero no me acuerdo bien. El caso es que, digámosle, digámosle matriz. El saco La se bolsa, llama el saco uterino. bueno, entonces, digamos como dice Jordan, el saco, bueno, eso. Qué pena, no me lo puedo aprender Uterino. rápidamente. Entonces, en los mellizos, cada uno tiene su propia bolsa y crece por separado. Por eso puede nacer uno y pues 1 o 2 días después pueden nacer el otro. O nacen al tiempo, pero separados. No son gemelos. O sea, crecieron dentro del mismo vientre, pero no compartieron la bolsa, ni tampoco el óvulo se dividió para decir que son gemelos, porque no son iguales. Obviamente pueden tener rasgos pues parecidos, ¿no? Pueden ser parecidos, pero no exactamente iguales como el caso de los gemelos. ¿Sí respondí la pregunta, Emanuel? Emanuel, ¿sí respondí la pregunta? Gracias. Listo, Emanuel. Por favor, pon más atención porque te vayas como hablando. Gracias. Ahora, vamos, ya quedó claro las características del aparato reproductor femenino, de que cómo se funciona internamente. Ahora, vamos a pasar al siguiente apartado, que es la explicación de las partes del óvulo. Esto es un óvulo, muchachos y señoritas, perdón. Entonces, el óvulo es básicamente muy parecido a una célula. Es igual, sí, es igual de grande. eh, y pues el espermatozoide es más pequeño, es como de este tamaño más o menos. Es más pequeño, pero el óvulo es gigantesco para un espermatozoide. Entonces tenemos acá el núcleo, también posee un núcleo porque es una célula. Citoplasma, eso también es parte de una célula, que es lo que está en el interior, alrededor del núcleo. Eh, bueno, la zona pelúcida, que es como una especie de líquido donde el espermatozoide puede pues ingresar. Y pues la capa protectora que tiene el óvulo, que sería la corona radiada. Todo esto vendría siendo la capa protectora. Obviamente esto a nivel microscópico, el óvulo es gigantesco a comparación de un espermatozoide. ¿Claros hasta ahí, muchachos y señoritas? Sí, señor, profe. Listo. Sí, Ahora, señor profe. vamos ahora a ver exactamente las partes que tiene cada uno
en cuanto a la reproducción humana. En las mujeres tenemos los ovarios, ellos son los que se encargan de producir el óvulo. Las trompas de falopio es por donde va ese óvulo y llega al útero. El útero es la parte donde se fecunda el óvulo con el espermatozoide y ahí se pega a una pared de estas y empieza a crecer el bebé. Y empieza a crecer y empieza a crecer hasta que 9 meses después se da a luz con un nuevo individuo de la misma especie, en este caso es humana. Así pues se dio el proceso de reproducción de todos nosotros, tanto mío como el de ustedes, como el de sus hermanos, como el de sus papás y así sucesivamente. Y pues obviamente en este caso el nombre científico vagina, que es donde ingresa el esperma para poder fecundar ese óvulo. Eso es básicamente en cuanto al aparato reproductor femenino. Ahora vamos al masculino. En el masculino, pues obviamente es un poco menos complejo porque tenemos primeramente los testículos, que son los que reproducen los espermatozoides. Este lleva a su vez un conducto que va conectado a la uretra, que la uretra es una especie de conducto que va dentro del pene donde pasa la orina y también puede pasar el esperma, que es ya propio del hombre. Cuando se da la liberación del esperma, ese esperma pues viaja a través de ese conducto e ingresa pues a través ya de la vagina de la mujer para poder eh, fecundar ese óvulo. ¿Listo? Obviamente tiene que haber contacto físico, o sea que no, la reproducción humana no se puede a la distancia. Siempre tiene que haber un contacto físico, al igual que la mayoría de especies en el mundo animal. Vuelve y juega. El ejemplo del perro, del gato, del caballo, bueno, del zorro, del lobo, etcétera, etcétera. Lo mismo, con la mayoría de especies que son mamíferos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor profe. Sí, señor, profe. Listo, muchachos. Entonces, Señor. voy a tratar de borrar esto. Si se dan cuenta, pues la biología tanto de nosotros como de la mayoría de animales no es muy diferente. Lo único diferente que tenemos es que hablamos. A veces pienso eso. Entonces, muchachos, vamos a ver un pequeño video donde pues vamos a redondear la idea ya de lo que acabamos de ver el día de hoy. Y pues voy a ir explicando a medida de que avanza en el video. Les pido por favor que apaguemos todos los micrófonos, no los activemos sino hasta el final. Ya cuando tengamos alguna pregunta, alguna aclaración, pues yo con mucho gusto les atiendo la duda. Entonces voy a poner a que se comparta el sonido y ya lo podemos ver. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el origen de todos nosotros. Hoy vamos a conocer la reproducción humana. La reproducción se desarrolla en 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto. Listo. Entonces, como habíamos hablado, el primer paso para poder hablar de la reproducción humana es que haya un proceso de fecundación, o sea, que el gameto masculino se una con el gameto femenino, o sea, es unión de espermatozoide con óvulo. El embarazo es cuando ya esa célula que ya está unida con esperma y el óvulo empieza a desarrollarse dentro del género femenino. Como hablábamos de que hay reproducción interna y externa. Nosotros como seres humanos, como especie humana, manejamos la reproducción interna. O sea que sí o sí tiene que crecer dentro de la madre. ¿Listo? Y la parte final, que es el parto, que es cuando ya el individuo nuevo se desarrolla completamente y pues nace, o sea, es extraído de la madre y pues ya sigue su proceso autónomo de crecimiento, que es hasta donde ustedes han llegado. Señora. Señor, Señor. y hay algunos que no cumplen todos los meses de reproducción. Y hay veces que
que parte la mamá, pero no bien desarrollado el bebé. Bueno, eso se llama un embarazo prematuro, un parto prematuro. Resulta que hay casos en donde el nuevo individuo que se desarrolla dentro de la madre no alcanza a tener un nivel completo de desarrollo porque generalmente son 9 meses que debe durar en el vientre para poder tener todo su desarrollo completado, pero hay veces en donde ese desarrollo es interrumpido por X o Y razón, puede ser alguna enfermedad, alguna herencia de la familia, porque eso también puede ser heredado de la familia, tanto del padre como de la madre. Entonces, si es el caso de alguna enfermedad o herencia genética, el niño puede nacer antes, sí, y pues obviamente, si ya le faltaba un mes o 2 meses, se le da asistencia médica, tanto respiratoria como los nutrientes, etcétera, etcétera. Pero entonces si ya es muy antes que sale, se considera ya como un aborto, porque pues obviamente no alcanzó a formar todas sus funciones vitales y el cuerpo sencillamente lo expulsó, ya sea por alguna enfermedad o condición genética. Ese es el caso. ¿Clara la idea de Jordan? Listo. Continuamos. Y para que esto ocurra, tienen que intervenir los dos sexos, el masculino y el femenino. Ya sabemos que el aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino, óvulos. Pues bien, la fecundación consiste en la unión de una célula sexual masculina, un espermatozoide, con una célula sexual femenina, un óvulo, y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, normalmente en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, el semen, que lleva cientos de miles de espermatozoides, pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, solo uno podrá atravesar la membrana del óvulo y podrá conseguir la fecundación. Si quieres ver el vídeo completo y mucho... Listo. Entonces, eso es como básicamente la idea de reproducción humana que pues todos nosotros en algún momento debimos conocer y que también es válido aprender porque pues a partir de ese proceso hemos nacido todos, hemos sido creados todos. ¿Listo? No sé, muchachos, preguntas, inquietudes hasta ahí. Muchachos. Señor, señor. Listo. ¿Segurísimos, segurísimos? Segurísimo. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Cada inicio de clase yo voy a hacer preguntas acerca de un tema visto, ¿listo? Seguro. Para saber que ustedes están estudiando en las casas. Acuérdense de que en esta modalidad casi, si no es el 100%, es trabajo de ustedes. ¿Listo? Yo los escucho bien. Si no es el 100% de veces, entonces voy a tratar de hacer la mayoría de veces para poder preguntar acerca de los temas. ¿Listo? Acuérdense que en la modalidad virtual, pues, ustedes son más que todos los que hacen el trabajo de aprendizaje, porque yo solamente doy como las pautas a seguir. Entonces, muchachos, no siendo más, les deseo un feliz resto de día. Nos estamos hablando mañana. Y nada, pues cualquier cosa ya saben. Me pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico. Chao, muchachos. Lo mismo, profe. Bueno, que les vaya bien. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao, compañero. Chao, profe. Hasta luego, los demás.